Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros y con su espíritu. Es una gran alegría, es una gran bendición el poder estar aquí nuevamente para poder llevar la palabra que da vida. Pedimos disculpas porque casi una semana sin transmitir. Hubieron días que sí podíamos, había días que no podíamos. Estuvimos por El Salvador y allá pues donde estábamos se nos hacía muy difícil a veces grabar. Pero estamos aquí nuevamente ya en nuestro hogar con el deseo, con el entusiasmo, con la alegría de podernos llenar de la palabra que da vida. Y hoy en el Evangelio Jesús, después de habérseles aparecido a los discípulos, les da las instrucciones, les da una misión, los convoca, los lleva a poder cumplir lo que antes les había enseñado él, que es de llevar la evangelización, que es de ir a llevar el evangelio. Y hoy, una vez más, Jesús quiere que nosotros como iglesia no nos olvidemos de ese gran mandato que el Señor a nosotros como laico, como sacerdote, como cristianos católicos debemos de cumplir, de llevar la evangelización por todo el mundo. Y hoy pues tenemos la oportunidad de hacerlo por los medios de comunicación, por las redes sociales, de llevar la palabra de Dios. Pero no se te olvide de compartir, porque ese es un modo, si se lo vamos a explicar, de cómo evangelizar. El evangelio de este día está tomado de San Marcos, en el capítulo 16, versículos 15 al 20. San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 20. Y lo vamos a hacer todos juntos diciendo: lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpiente en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió a los cielos y está sentado a la derecha. Ellos fueron y proclamaron el evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacía. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Amados hermanos y hermanas, en este preciso momento vamos a pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, nos dé el entendimiento para meditar esta palabra no como palabras nuestras, no como palabras humanas, no como palabras que yo quiero a mi conveniencia, sino como la palabra de Dios, que es en verdad. Y para eso vamos a decir todos juntos esta oración. Oremos en este momento, en un mismo espíritu, diciendo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos
con la luz y la ciencia del Espíritu Santo. Haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerlo. Muy bien, amados hermanos y hermanas, una vez más sean bienvenidos a este espacio de la meditación de la palabra que da vida. Volvemos a repetir lo que decíamos antes. Hoy Jesús nos convoca a predicar el Evangelio a toda criatura. Y esta es la señal que acompañarán a los que han creído, a los que se salvarán. Ellos van a predicar con valentía el Evangelio del Señor. Y hoy pues estamos aquí nuevamente, como decimos, reiniciando, porque allá en El Salvador se nos hacía muy difícil lo que era transmitir en vivo. Pero estamos aquí porque siempre tenemos una misión. Yo le digo al Señor que en los momentos más difíciles de mi vida pueda recordarme el compromiso que un día hice con Él y se me dio a través del bautismo. Perdón, hermano. Y todos los bautizados tenemos una misión. Jesús nos convoca a una misión. Por medio del bautismo nosotros nos convertimos en profetas, en sacerdotes y reyes. Y esto de ser profetas es que cada uno de nosotros podamos llevar el Evangelio por donde quiera que vayamos, por donde vayamos. Siempre prediquemos la palabra de Dios. Jesús se nos recuerda a los discípulos después de haber resucitado esa misión, que esa misión la iglesia la viene cumpliendo 2024 años, entre dificultades, entre problemas, entre a veces cosas que no quisiéramos que pasaran dentro de la iglesia, pero la misma iglesia nos recuerda esa misión a través del Papa Francisco. Hoy quiero tocar unos puntos de la Evangelii Gaudium, donde vamos a entender que la vida se acrecienta dándola. La vida tiene un sentido de vivir cuando nosotros podamos profundizar este texto de San Marcos capítulo 16, versículo 15 al 20. Dice el texto así: en aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo. Sabemos que ya en el Evangelio de San Juan, en el Evangelio de San Lucas, los discípulos estaban encerrados. Los discípulos estaban acomodados en sus propios miedos, en sus propias incredulidades. Ellos no creen, ellos están dudosos, ellos están temblorosos, están con miedo, pero Jesús les va a decir en San Marcos: si ustedes están así, acomodados, y se les ha olvidado que tienen una misión, Jesús les dice a los 11, y esas palabras las vuelve a repetir a ti que estás en un ministerio, a ti que estás sirviendo en un movimiento dentro de la iglesia, dependiendo las posiciones donde tú estés. Allí Dios quiere que te convierta en un evangelizador, en una persona que pueda llevar el evangelio a toda la creación. Miren cómo lo dice. Jesús se le apareció a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan, prediquen el evangelio. Pero nosotros podemos decir: es que yo no soy predicador, hermano. Yo no soy predicadora. Es que hay muchas formas de predicar a todas las criaturas. A eso se le llama la evangelización. En cultura, a todas las culturas del mundo debe de llegar el evangelio. Pero si no hay nadie
comprometido, si no hay nadie, querido hermano, que pueda entender la vocación y la misión que se nos da, nos convoca a algo, para algo, dice el Papa Francisco. Y esa para algo es para la misión. Esa misión que en los documentos de Aparecida dice que haber encontrado a Jesucristo es lo mejor que nos ha pasado. Darlo a conocer es el mayor gozo que cada uno de nosotros debe despertar. El evangelio debe ser predicado a toda la creación. Ir por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿Cómo lo vamos a predicar? Hay muchas maneras en que nosotros predicamos el evangelio. Primeramente, nuestro testimonio. ¿Qué testimonio damos nosotros ante los demás? ¿Qué testimonio damos ante los demás? Usted podrá decir, yo soy de la renovación carismática, y yo le invito a usted que profundice los 5 objetivos. Los 5 objetivos de la renovación carismática. Busque allí en Google 5 objetivos de la renovación carismática y lea los 5 objetivos de la renovación carismática, y cuando usted lea uno de los que están ahí, es que nos convertimos en evangelizadores. Una de las misiones, uno de los objetivos de la renovación carismática es llevar la evangelización. Y si yo digo que tengo el Espíritu Santo, el Espíritu Santo me va a impulsar a ser un agente evangelizador. Uno que pueda llevar la palabra de Dios a los corazones heridos, a los corazones perturbados, a los corazones que están enfermos, llámese enfermedad espiritual como enfermedad. Perdónenos, hermanos, que el polen nos está haciendo estragos en nuestra garganta. Pero estamos aquí. Decíamos, los 5 objetivos uno de ellos es llevar una evangelización permanente por todo el mundo. Y si usted tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, les decía, los va a impulsar a evangelizar. Vayan, no se queden. Vamos, llevemos la evangelización a todas las culturas. De muchas formas nosotros podemos predicar. Primero dijimos el testimonio de vida. Si usted es casado, dé una predicación, dé una evangelización como casado. Y si usted es soltero, predique con su testimonio de vida. Cómo actúa, cómo habla, cómo se mueve en torno donde el Señor lo tiene, en su trabajo, en su familia, en su matrimonio, en su comunidad. De una predicación, de un testimonio auténtico que usted es un cristiano. Y esa es una predicación, esa es una evangelización. Otro modo de evangelizar es comprometiéndolo en el movimiento donde estemos, en el ministerio donde estemos. Pero imagínense que usted diga que es del ministerio de predicación y no tan siquiera le nace el fervor de llevar la palabra. Y San Pablo en la carta a los romanos dice, felices los pies que llevan la palabra de Dios. A usted le va a despertar el gozo, la felicidad el día que le den un tema, cuando usted está en la predicación, para predicar en una determinada comunidad, en un determinado retiro, formación. Usted se va a esmerar por prepararse, se va a esmerar por indagar, investigar, profundizar y sobre todo orarle al Señor para que el Señor le regale la sabiduría, el entendimiento y poder llevar la predicación. Y si está en el ministerio de pastoreo, es un modo de predicar. En medio del pastoreo, usted va a enseñar y es un modo de predicar. Si está en el ministerio de música, usted va a estar siempre preparándose, formando, porque el día que le va a tocar estar en un evento, tocando, alabando al Señor por medio de la música, usted va a estar predicando. Si usted está animando, hermano, en un ministerio de animación, me da tristeza que usted diga que no está preparado, que usted diga que no tiene tiempo. Y un día dijo, yo soy del ministerio de animación. Ya no digamos ustedes que son del ministerio de intercesión. Hermano, si usted es un modo de predicar cuando va a visitar los enfermos, cuando va a imponer, porque más abajo va a decir, y estas señales acompañarán a los que crean. Impondrán las manos
sobre los enfermos. Pero leámoslos el texto. Usted que está en el ministerio de intercesión, es un modo de predicar también. Pero si usted no le nace y está acomodado, está siempre llevando una vida doble, ¿cómo va a predicar el evangelio? Dile lo que dice el texto. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que cree y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Ya no cabe de usted. Ya no cabe de usted que una persona no quiera creer. Usted cumplió el compromiso, fue a predicar, llevó la evangelización. Ya depende de la persona que escuchó la palabra. Jesús lo dijo, tengan oídos y escuchen. El que ha escuchado la palabra y la pone en práctica, dice el Señor, será como una roca que puso toda su vida en esa roca. Puede venir lo que venga y no va a subsistir porque ha escuchado la palabra de Dios. San Pablo lo va a decir, que la fe viene de la predicación, de haber escuchado la palabra de Dios, y se escucha la palabra de Dios por medio de la predicación. Pero si no hay nadie quien les predique, ¿cómo van a conocer al Señor? Por eso es bueno, amados hermanos y hermanas, que hoy en este día podamos hacer conciencia a lo que el Señor nos convoca, a la misión, a la evangelización. ¿Cuántos jóvenes se están perdiendo? ¿Cuántos matrimonios se están destruyendo? ¿Cuánta gente se está condenando? Porque muchos están católicos acomodados, sacerdotes acomodados, predicadores acomodados, laicos acomodados, diáconos acomodados, obispos acomodados. El Papa Francisco dice en una de sus homilías, y lo dice en la Evangelii Gaudium, que la iglesia debe ser una iglesia en salida. A los obispos les dice, dejen sus palacios, dejen su trono, dejen su reino y vayan y busquen al Cristo encarnado en aquel pueblo que sufre, en aquel niño que está herido, en aquel joven que está perdido. Es importante. Cada uno de nosotros tiene una misión. Y termina el texto diciendo, estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les dará daño. Y pondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Esto es para los que crean. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron, tercera actitud, la obediencia. Salieron del confort, obedecieron. Después de haber escuchado Jesús que les da una misión, ellos obedecieron al Señor. Fueron a predicar por todas partes el evangelio. Y usted y yo, ¿qué esperamos, hermano? ¿Qué esperamos para predicar el evangelio? ¿Qué esperamos nosotros para salir de nuestro confort? Preguntémonos, ¿qué esperamos nosotros? Es importante que hoy en este día, mis hermanos, mis hermanas, podamos hacer conciencia de este mandato. Ellos fueron y predicaron el evangelio por todas partes. No se fueron a un determinado lugar. Por todas partes. El evangelizador no se enfoca nomás en un solo lugar. Yo voy a ir solo a este grupo de oración porque allí me tratan bien. Yo voy a ir porque allí está más cerca. Yo voy a ir porque allí me sale mejor predicar. No, fueron por todas partes y predicaron la evangelización. Y el Señor actuaba en ellos. Actuaba en ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. ¿Cómo actuaba en ellos? Por los milagros que hacían. Jesús va a actuar, nos va a acompañar siempre. Donde quiera que vayamos, siempre el Señor va a confirmar en el predicador, en el evangelizador.
van a haber signos, van a haber milagros. Pero nosotros no vemos sanaciones. ¿Qué sabe usted, hermano, cuando usted predica? Que tal vez un corazón quebrantado, un corazón que ha llegado a ese momento donde usted le tocó evangelizar con la necesidad y el Señor actuó por medio de las palabras que usted dijo. ¿Qué sabe usted que compartiendo por medio de las redes sociales puede llevar la santa palabra de Dios? Es un modo también de evangelizar. El Papa Francisco nos dice cuál es la forma para poder crecer nosotros. ¿Cuál es la forma? Si usted quiere crecer en ese movimiento, no va a crecer por sus cualidades, no va a crecer por sus posiciones que usted tenga. Va a crecer por lo que dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, numeral 10. Evangelii Gaudium, numeral 10. ¿Qué dice? La propuesta es vivir en un nivel superior, pero no con menos intensidad. La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. ¿A dónde se acrecienta la vida? Dándola. ¿Y cómo la puede dar? Por medio de la evangelización, por medio de la predicación. Hay una predicación informal, dice el Papa Francisco más adelante en la Evangelii Gaudium, una predicación informal. ¿Cuál es esa predicación informal? Allí en ese trabajo, allí en esa lavandería donde usted va a lavar la ropa, allí en ese movimiento donde usted está, lo lleva el Señor a actuar de esa predicación informal, instantánea, espontánea, en el momento. El Señor quiere, pero ¿cómo la va a crecer su vida? Si usted está cómodo, si usted no quiere aportar en el ministerio que usted está, si usted no quiere ni siquiera, hermano y hermana, asistir a las reuniones del ministerio, asistir a reuniones de la asamblea, ¿cómo es posible que su vida va a acrecentar si no está en un contacto de crecimiento por medio de la evangelización? Usted es una persona aislada, usted es una persona debilitada porque no ha querido cumplir la misión. Número 2. De hecho, dice el Papa Francisco, los que más disfrutan la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan por la misión. Por la misión de comunicar la vida a los demás. Cuando la iglesia convoca a la tarea evangelizadora, no hace más que indicar a los cristianos el verdadero dinamismo de la realización personal. Aquí descubrimos que la vida se alcanza y se madura a medida que se la entrega para dar vida a otro. ¿Cómo alcanza la vida usted? ¿Cómo va a madurar en la vida? Es cuando usted tenga conciencia que usted va a dar la vida para dar vida a otro. Vida a otro. ¿Cómo se acrecenta? ¿Cómo se alcanza y se madura? Que se la entrega para dar vida a otro. Eso en definitiva es la misión. Por consiguiente, un evangelizador no debería tener permanentemente cara de funeral. Recobremos y acrecentemos el fervor y el dulce confortadora de alegría, la confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Y ojalá el mundo actual, que busca a veces con angustia, a veces con esperanza, pueda así recibir la buena nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes, ansiosos, sino a través de evangelizadores cuya vida irradia el fervor de quien han recibido, ante todo, en sí mismo, la alegría de Cristo. Como quisiera, querido hermano, que usted y yo no tengamos cara de funeral, sino el fervor de llevar la evangelización a los demás. Pero dice el Papa Francisco que no quiere que tengamos permanentemente cara de funeral, sino que volvamos a acrecentar el fervor, la alegría de evangelizar, incluso
Cuando tengamos que sembrar, dice, o evangelizar entre lágrimas, entre dolores, entre nuestros propios sufrimientos. ¿Qué aprendemos de este evangelio este día? 4 cosas que podemos resumir el evangelio. 4 cosas basado en la evangélica audio y la lectura que leímos. Primero, saliendo de nuestro confort. Ellos fueron por todas partes y anunciaron el evangelio. ¿Qué está esperando usted, hermano? Salga. No se quede acomodado. No se quede aislado. No se quede conforme. Solo con decir que usted es un cristiano católico. Vamos, evangelicemos. Salgamos de nuestro confort. Número 2. Recordemos que solo lo podemos lograr apasionándolos por llevar la vida a los demás. Apasionándolos. Si usted siente que ha perdido el deseo, el fervor de hacer lo que el Señor le ha encomendado en ese movimiento, en ese ministerio, en ese sacerdocio, pidámosle al Señor que nos vuelva a cautivar, que nos vuelva a enamorar por la misión. Número 3. Todos estamos llamados a recuperar, querido hermano, el fervor de ser evangelizadores, atendiendo la invitación de Jesús. ¿Cómo vamos a recuperar el fervor? Atendiendo. Y hoy Jesús nos convoca, nos llama nuevamente, nos recuerden que vayamos por todo el mundo. Y por último, Jesús dijo, yo estaré con ustedes. El Señor confirmaba, dice el texto de último, con signos, con milagros, la predicación que ellos hacían. ¿Qué debemos hacer nosotros? Todo evangelizador debe de confiar no en sí mismo, sino que el Señor actuará por medio de nosotros. Y eso nos quitará todo miedo, todo confort en nuestras vidas. Que el Señor, pues, querido hermano y hermana, nos ayude a poder cumplir la misión, dependiendo de donde el Señor nos ha llamado, pero que la cumplamos, salgamos, vayan por todo el mundo, dice el Señor en San Marcos ahora, y prediquen el evangelio. No se olviden de compartir el evangelio por medio de estas redes sociales, por medio de nuestro Facebook, por medio de estamos en la página de YouTube. Suscríbase, hermano, que aparecemos como predicador católico, José Ayala, predicador católico. Seamos un equipo. 11 salieron. Esos 11 se convirtieron en una gran multitud que 2024 años nos recuerda que siempre debemos de llevar la misión. Alabado sea Jesucristo. No se olviden de escribir, suscribirse, escribir